Continuamos en el desarrollo de nuestra sesión de trabajo situada del desarrollo del pensamiento métrico y los sistemas de medidas, pero vamos a hacer un énfasis en la primera infancia, ¿sí? La matemática en la educación inicial generalmente se enfoca al número y al concepto de cantidad, ¿sí? Incluso en algunas aulas a veces vemos que los niños pueden llegar hasta contar, hasta hacer el conteo hasta 100, y eso a veces en alguna medida enorgullece a los papás y a los maestros, porque erróneamente creemos que los niños están muy bien en matemáticas. Sin embargo, la realidad de la matemática, la naturaleza de la matemática es muy diferente, y ahí hacemos alusión a lo que nos hablaba nuestra compañera Yamile, que las matemáticas aborda 5 pensamientos, ¿sí? El pensamiento espacial, el pensamiento geométrico, el pensamiento variacional, el pensamiento numérico como tal, y este que nos atañe ahora, que es el pensamiento relativo a los sistemas de medidas, ¿sí? Entonces, por eso se hace necesario indicar que no siempre que aparece la matemática es porque se refiere al número, o lo contrario, que el hecho de utilizar números nada puede decir del hacer matemático, si esto no ha sido generado principalmente por una acción lógica de pensamiento. Y aquí, digamos, es importante hacer la relación con el desarrollo del cerebro en los niños y en las niñas en las edades iniciales, ¿sí? Científicamente está demostrado que esta etapa es importante porque es un momento especial en el proceso de desarrollo y de evolución en que hay una gran cantidad de conexiones neuronales, ¿sí? Digamos que son las edades picos para lograr mejores procesos de aprendizaje que van a servir en el futuro para luego, digamos, unos aprendizajes de mayor complejidad. Eso sumado a que los niños y las niñas en su accionar o en su desempeño diario nosotros vemos que todo el día se mueven, que preguntan, que son inquietos, que quieren descubrir esos dos elementos de esa parte del proceso de desarrollo del cerebro, y que los niños todo el tiempo están en la necesidad de aprender. Ese es nuestro escenario perfecto para que nosotros como maestros y como adultos busquemos favorecer una cantidad de aprendizajes que de manera incalculable se pueden dar en esas etapas iniciales. Ese desarrollo de ese pensamiento matemático, entonces, debe despertarse desde esas edades iniciales. A veces, digamos, los adultos tenemos el temor que porque los niños están muy pequeños no los podemos, digamos, llevar a diversos tipos de situaciones donde ellos puedan manipular y enfrentarse a diferentes conceptos, ¿sí? Es importante también lo que nos recalcaba Yamile. No es tanto preocuparnos por el concepto como tal, por la definición, pero sí que los niños puedan tener acercamientos con esos conceptos como tal. Pero ahí, ¿cuál es la diferencia? Desde las mismas particularidades de los niños y también desde lo que se ha demostrado desde la parte cerebral, hay unos enfoques desde cómo poder acercarnos a esa matemática como tal. Y ahí, digamos, lo que tenemos que reconocer es que el primer momento de acercamiento con la matemática tiene que ser un momento de acción, ¿sí? Donde los niños y las niñas como tal puedan manipular, ¿sí? Puedan ejercitar, puedan tocar. Entonces, por lo menos, vamos a hacer un ejercicio con Isabela. Isabela nos va a ayudar a medir, ¿sí? Cuál es la longitud, ¿sí? Que hay, o la distancia que hay desde este punto hasta el otro. ¿Listo, Isabela? ¿Cuántos pasitos hay? Vamos a ver de aquí hasta allá. ¿Cuántos? Ajá. Uy, muy bien. En este ejercicio pues nos podemos ver cuando hablamos que las matemáticas, a veces el hablar de pensamientos nos ha llevado también erróneamente a segmentar los conceptos matemáticos en el aula o cuando los vamos a acercar en el proceso de aprendizaje de los niños. Aquí podemos ver que aunque Isabela necesitaba medir una distancia, digamos, usó una medida no convencional que fueron sus pasos, pero digamos el pensamiento numérico también está inmerso, porque vimos que tuvo ¿cuántos pasitos había, Isabela? Muy bien, pues miren que nosotros no debemos separar en el aula, digamos, los pensamientos, porque en la realidad como tal ellos están integrados. Bueno, entonces ahorita la idea es que podamos mostrar algunas estrategias que nos permitan acercar a los niños a ese pensamiento métrico y el sistema de medidas, que es lo que estamos trabajando hoy. Entonces, bueno,
Una de las magnitudes de las que nos habló Yamile fue la longitud, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar un ejemplo con las cajas. Entonces digamos que uno puede hacer infinidad de actividades donde los niños y las niñas puedan medir el alto, el ancho, el largo, pero también es importante que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas, ellos se establecen relaciones, ¿sí? Y en esas relaciones aparecen unas palabras claves que son más, que puede ser menos, y esta palabra que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo con las cajas. ¿Listo? Isabela, ¿cuál de esas cajas? Espere que ya está midiendo, espere. ¿Cuánto le midió? ¿Cuánto tiene de largo? Muy bien, mire, esa niña ya le midió. Y mire que ella está usando una herramienta convencional. Ahora, Isabela, me vas a ayudar. Entre esta caja y esa grande y esa última, entre esas dos, no, vamos a coger estas dos. Entre esa y esa, ¿cuál es más grande? Esa es más grande. ¿Y cuál es más pequeña? Entre estas dos, ¿cierto? Bueno, entonces esta es más grande y esta es más pequeña, ¿sí? Entonces mire que ahí estamos usando la relación, ¿sí? Digamos como entre dos elementos, entre dos cajas. Pero ¿qué pasa si comparamos esta caja con esta, Isabela? ¿Cuál sería más grande? Esta. ¿Y cuál sería más pequeña? ¿Sí? Entonces por eso es importante que en el contexto de ese tipo de situaciones podamos trabajar esas magnitudes o esos elementos que estamos abordando desde el ejercicio de las relaciones del uno con el otro, ¿sí? También es importante en ese ejercicio de acercamiento a esos conceptos que tienen que ver con las medidas, que los niños puedan tener un acercamiento inicialmente, como estamos hablando de la acción de poder manipular consigo mismos. Y un ejemplo, digamos, claro que nos puede servir es hacer la medición, ¿sí? Cuando por lo menos los niños y las niñas, vamos a ver cuánto miden, Yamile nos va a ayudar, ¿sí? A medir, a marcar con este marcador. ¿Cuánto mide Isabela? ¿Sí? Entonces es importante en ese ejercicio, ¿sí? Práctico, digamos que lo podemos hacer en la casa, sino que digamos que cuando son entre niños es más significativo porque sus distancias no son tan diversas. Entonces ellos pueden decir, bueno, es que resulta que Isabela es más alta, digamos, que José, o Isabela es menos alta que Felipe. Entonces, digamos que siempre ese tipo de situaciones tenemos que darlas en relación con otro elemento. Entonces digamos que ahí tendríamos un ejemplo de cómo podemos trabajar con las niñas y con los niños el tema de la longitud y el ejemplo que habíamos hecho con instrumentos no convencionales cuando nos hacían los pasos. ¿Listo? Ahora vamos a acercarnos a la masa, ¿sí? Al concepto de masa. Entonces venga Isabela ha estado practicando y en ese ejercicio de masa lo que a veces trabajamos son, digamos, conceptos. Entonces tenemos el concepto de ligero o el concepto de pesado. Entonces, por lo menos aquí Isabela va a tratar de mirar. La otra vez lo habíamos hecho, vamos a mirar, a tratar de equilibrar. Vamos a tratar de equilibrar el peso. Listo, Isabela. Y Isabela va a tratar de buscar cómo comparar esos dos. Isabela, ¿ahí qué es más pesado? ¿La piedra o la bola? Hasta ahora la pesa, hasta ahora la piedra. Entonces, ¿cómo puedes hacer que pese eso más? Bueno, vamos a poner unas canicas, ¿sí? Y mire que está contando, estamos hablando de pensamientos de medidas, ¿sí? De la masa, pero mire que volvemos a involucrar situaciones donde los números aparecen, ¿sí? Entonces mientras Isabela va haciendo ese ejercicio y llega a una, no sé matemáticamente cómo se dice, a equilibrar, digamos, los dos pesos, vamos a hablar también de otra magnitud y tiene que ver con el tiempo, ¿sí?
El tiempo es una magnitud que no es tan tangible para los niños, ¿sí? Por eso a veces los niños son muy ansiosos y por lo menos en la cotidianidad, si nosotros les decimos es que vamos a ir al cine y digamos que hoy es lunes, usted dice que va a ir al cine y resulta que lo va a llevar el domingo, entonces por eso los niños todo el día, vea, hoy vamos a ir al cine, hoy vamos a ir al cine, hoy vamos a ir al cine, porque para ellos no es tan tangible el tiempo. Entonces ahí lo ideal sería usar un calendario donde lo vamos marcando, ¿sí? Y entonces él cada día que se levante va marcando, bueno, ya estoy más cerquita, ¿sí? Entonces digamos que con los niños el tiempo no es tan tangible. Entonces otra herramienta que podemos utilizar con los niños son los relojes de tiempo, ¿sí? Entonces un ejemplo para medirlas, porque a veces es en media hora, ¿no? Y bueno, un niño cómo calcula media hora, ¿sí? Entonces pues en el aula muchas actividades como las hacemos en el horario por tiempos, digamos que ellos sí pueden mirar, bueno, es que ya cuando ellos sepan que ya se va a acabar el tiempo en su reloj de arena, entonces digamos pueden acelerar, ay muchachos, vamos a hacer rápido porque ya va a ser la hora del descanso, pero si usted le dice media hora el niño se puede relajar, cuando usted le dice llegó el descanso los niños de pronto se entretienen y no van a ser conscientes del tiempo, ¿sí? Y otra herramienta que nos puede servir para con los niños ahorita que estamos en las casas, ¿sí? Ay, gracias. Es poder, digamos, hacer una secuencia de las acciones. Digamos que eso también tiene que ver como con el ejemplo que hicimos ahorita de ir al cine, ¿sí? Generalmente los niños, su mayor atracción va a ser por, digamos, por las actividades con el juego, ¿sí? Digamos que si hemos sido unos papás juiciosos, la idea es que podamos tener en nuestras casas espacios para el juego con nuestros hijos. Entonces, por lo menos un plan del día, como se le llama a este ejercicio, digamos, yo podría conseguir una cartulina e imágenes que ellos mismos podrían graficar y, digamos, hacer la secuencia de lo que ellos hacen en el día, ¿sí? Además, porque hoy en día, como estamos todo el tiempo en el día, si nosotros no sabemos cuándo hoy en día, hoy es lunes, hoy es martes, ni miércoles, todos los días son como martes, no tenemos fines de semana. Entonces digamos que con los niños también es importante poderlos ubicar en el tiempo y poderlos ubicar en el tiempo de las acciones que ellos hacen en la cotidianidad también les sirve. Entonces por lo menos que sepan que ellos primero se levantan, se bañan, se cepillan, luego desayunan, ¿sí? Luego comemos, ¿sí? Tenemos un momento en que colaboramos con los oficios de la casa. Sí, si él está preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer ejercicio? Entonces es importante, aquí trabajamos, digamos, el antes y el después. Bueno, antes hacemos ejercicio, antes de, ¿qué imagen tenemos? Cuando juguemos y después de que juguemos, digamos, luego va a venir el momento de hacer ejercicio. Entonces digamos que este plan del día es una herramienta que nos puede servir mucho para ir trabajando con los niños las nociones que tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Y aquí tenemos para la magnitud de la capacidad, ¿sí? Donde digamos aquí trabajamos los conceptos de más, de menos, ¿sí? de contenido, de cuánto contiene. Entonces digamos que tenemos un ejemplo, Isabela nos va a ayudar. Y como los niños son muy perceptivos, ¿sí? Generalmente sus hipótesis están dadas por lo que ellos logran ver. Entonces por lo menos cuando tenemos dos recipientes donde uno es más alto y el otro es más pequeño, digámoslo por la altura, cuando ellos hacen el contraste, digamos lo que ellos van a deducir es que por lo menos, ¿tú dónde crees que cabe más agua, Isabela? ¿En este o en este? ¿Por qué? Entonces digamos que ese tipo de situaciones vivenciales les van a permitir luego a los niños, digamos, poder contrastar digamos que la capacidad, digamos, no está dada por la altura, sino digamos por el espacio que pueda tener el espacio que contiene, digamos, en este caso el agua como tal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tiene más? Entonces digamos que desde esas palabras de cuál tiene más, de cuál tiene menos, hacemos esos acercamientos con los niños y con las niñas a todas estas magnitudes, ¿sí? Entonces digamos que la recomendación y la sugerencia a los maestros cuando volvamos al aula y a los padres ahorita que estamos en la casa es que podamos aprovechar todas las situaciones que tenemos en nuestra casa
donde las matemáticas están ahí puestas a la mano, ¿sí? No necesitamos a veces complicarnos generando cosas cuando no tenemos tiempo, sino que cada una de esas situaciones nos pueden servir para poder con los niños y con las niñas hacerles ese acercamiento a esos pensamientos diversos que tienen las matemáticas. Y digamos que un espacio que es muy rico es la cocina, ¿sí? En la cocina nosotros podemos hacer medición, podemos hacer una cantidad de acciones que pueden favorecer que nuestras niñas y nuestros niños vayan desarrollando todas esas lógicas matemáticas que necesitamos que se potencien y que ellos desde su parte cognitiva y desde lo que están disponibles, desde sus capacidades y sus intereses están dispuestos a hacer. Entonces la idea es que los podamos aprovechar y que no sigamos como enfocados en actividades que tienen que ver solamente con la parte, digamos, abstracta, ¿sí? Por lo menos a veces en la escuela lo que hacemos es que, bueno, dibujen un objeto más grande y un objeto más pequeño. La idea es que esa parte de la representación gráfica, ¿sí?, digamos, sea un segundo momento, que el primer momento puede ser ese acercamiento con lo manipulativo, con lo tangible, con su cuerpo, en relación a sus compañeros, ¿sí? Bueno, yo trabajar el alto, más alto que, ¿sí? Generalmente los niños uno puede trabajarlo con ellos, entonces bueno, vamos a hacer una fila y nos vamos a organizar del más alto al más pequeño, ¿sí? Luego podríamos llevar esa representación que está desde la manipulación, desde la acción con nuestro cuerpo, podríamos llevarla a una representación gráfica. Bueno, entonces ahorita sí vamos a sacar nuestro cuaderno y vamos a hacer una representación gráfica de cómo estamos en el salón ubicados de acuerdo a nuestra estatura, ¿sí? Entonces ese es el segundo momento. Y luego llegaríamos a una representación simbólica, ¿sí?, que es mucho más abstracta y que se da en un momento donde el niño necesita tener unas competencias mucho más desarrolladas para poderlas realizar y que es lo que finalmente le va a permitir que sus operaciones lógicas matemáticas se desarrollen de una manera lógica y pertinente, que le permitan en todo su proceso de aprendizaje, que su proceso de construcción de todos esos conceptos y todas esas operaciones pues se den de una manera que realmente sean, además de significativas, realmente sean reales, ¿sí? No a veces, yo puse el ejemplo inicial de los niños que a veces cuentan hasta 100, ¿sí? Pero a veces un niño que cuenta hasta 100, tú le dices que haga una colección de 10 objetos y no lo sabe hacer, ¿sí? O a veces, digamos, algo como descomponer. Un niño puede saber los números hasta 100, pero pues uno no sabe que el 5 es un 3 y es un 2, ¿sí? Entonces hay muchas otras cosas que se trabajan alrededor del número, diferentes al ejercicio del conteo como tal. Entonces la invitación, maestros y padres, es a que sigamos aprendiendo todos en este proceso de esta pandemia en la que estamos aprovechando estos recursos virtuales para acercarnos más al aprendizaje y a la enseñanza para los niños y para las niñas. Muchas gracias. Cierto, se está acabando el tiempo, llegó la hora de despedirnos y de esta manera les damos las gracias por estar atentos a esta sección de trabajo situado. Hasta una próxima ocasión. ¡Chao! ¿Y se acabó? ¿Se acabó el tiempo? ¡Chao!